Hola a todas, bueno, grabamos ahora sí con sonido la clase del 29 de junio. Vamos a volver a repetirlo, pero bueno, de manera un poco más acotada, porque no van a estar los comentarios y los intercambios que ese día surgieron en la clase presencial, pero sí voy a abordar los mismos temas y las mismas lecturas que el miércoles en clase. Así que sin perder más tiempo, comparto pantalla para que todas puedan ir siguiendo la misma lectura que voy a ir haciendo yo. Vamos a tomar, primero les voy a compartir la clase de esa fecha, para que puedan ver que en la clase número 11 vamos a seguir con la lectura de Wellen y Warren, de Teoría Literaria, Madrid, Gredos, 1966, para finalizar el capítulo número 1, Naturaleza de la Literatura, y en la próxima clase, que va a ser la última, la de la semana de julio, primera semana de julio, tomar el capítulo número 2. El segundo momento de la clase fue la lectura de Cielo de Claraboyas para observar específicamente el procedimiento de estrangulamiento del foco en ese personaje narrador que cuenta o está contando lo que sucede en ese cielo, en ese techo de vidrio, el que llama Cielo de Claraboyas, donde vive la familia que está en el edificio de arriba. Voy a compartir ahora entonces y en base a la realización de este trabajo número 4 evaluativo de promoción, en el que van a tener que leer a Liliana Hickett con La fiesta ajena, a Belardo Castillo con Conejo, y observar el procedimiento del relato de los niños para después hacer su propio relato. Pero sin más y sin adelantar, comparto entonces, ahora sí, el material de lectura. Teoría literaria, Wellen y Warren, no nos interesa el prólogo, nos interesa capítulo primero, la literatura, lo voy a agrandar un poco, bien, estamos, mejor, la literatura y los estudios literarios. Ya habíamos comenzado con gran parte de este material de trabajo, material crítico sobre literatura. Habíamos ubicado a la literatura en el punto del arte y a los estudios literarios en el punto de las ciencias, un saber erudito que nos permite hacer una lectura crítica de ese objeto de estudio que es la literatura. No confundir, por lo tanto, literatura, obra de arte en sí, objeto estético, con los estudios literarios, que son aquellos saberes específicos, científicos y de erudición. Cuando digo científico me refiero al plano del arte, de las humanidades y ciencias sociales, que me sirven para hacer una lectura del objeto de estudio. Desde esta diferenciación va a ir abordando diferentes perspectivas desde las cuales se intentó hacer un estudio de la literatura. La primera perspectiva fue la de aplicar al estudio de la literatura, del objeto artístico, el método de las ciencias naturales. ¿Cuál fue el recorrido y cuál fue el resultado del método de las ciencias naturales aplicado a un objeto cultural? Recordemos un poco que el método de las ciencias naturales es un método científico propio de áreas o disciplinas exactas, como por ejemplo las ciencias naturales, la observación, la experimentación, la realización de hipótesis y después la deducción de los resultados. Difícil es aplicar ese método a un hecho o un objeto que se construye y que va cambiando según momentos, según perspectivas y según épocas. Esa es un poco la crítica o la refutación que se le hace a este intento de observar un objeto de estudio de las ciencias sociales, pero con un método propio de las ciencias naturales. Es ahí cuando cada una de las ciencias entiende que necesita un método de estudio particular. Las ciencias naturales van a tener su método de estudio y las ciencias sociales van a tener su propio método de estudio, porque los objetos que estudian son intrínsecamente distintos. Entonces, ante la diferencia de un objeto de estudio, necesito diferentes métodos. Partiendo desde allí, el material, los autores nos siguen diciendo, y de acá retomo la lectura textual. El problema estriba en abordar intelectualmente el arte, y particular el arte literario. ¿Cabe hacer tal cosa? ¿Y cómo es posible hacerlo?
Una de las respuestas dadas a esta cuestión ha sido la siguiente: es posible empleando los métodos desarrollados por las ciencias naturales, que no hay más que transportar al estudio de la literatura una transposición directa, específica, sin tener en cuenta las particularidades y las diferencias de cada uno de los objetos que se están observando. Perdón. Pueden entonces distinguirse diversas clases de esta transposición. Una es el intento de alcanzar los ideales científicos generales de objetividad, impersonalidad y certeza, intento que en conjunto induce a acopiar hechos neutros. Continuamos. Otra es el esfuerzo por imitar los métodos de las ciencias naturales mediante el estudio de antecedentes y orígenes causales. En la práctica, este método genético justifica la indagación de toda relación sobre la base cronológica, en tanto sea posible. Aplicada más rígidamente, la causalidad, por lo tanto que una obra de arte sería causa, consecuencia o efecto de un determinado contexto histórico, no una creación artística, sino una causa exacta que tiene antecedentes como un hecho histórico. Un hecho histórico se da porque hay una serie de antecedentes, hechos anteriores, que van generando el contexto para que ese hecho explote. Por ejemplo, una guerra mundial. ¿Qué analizamos cuando vemos una guerra mundial? Bien, hay antecedentes que van llevando a que se explote, por ejemplo, ese hecho particular y después sus consecuencias. Así sería más o menos esta posibilidad o esta propuesta de estudio del hecho literario. Asimismo, debe señalarse la introducción de los métodos cuantitativos que se emplean en algunas ciencias, por ejemplo, la estadística, cuando mide una serie de hechos numéricos, cuantitativos. O sea, eso es totalmente observable. Un censo sobre cuántas personas viven en una casa o en cada casa en una localidad es un número. Eso es observable y numéricamente posible de resolver. Asimismo, debe señalarse la introducción de los métodos cuantitativos que se emplean en algunas ciencias como estadística, cartas, gráficos. Y por último, se ha hecho el intento de emplear conceptos biológicos para para explicar la evolución de la literatura. Me voy a correr un poquito acá para poder mover las flechas. Ahí estamos. Hoy existe unanimidad casi general sobre el hecho de que esta transposición no ha colmado las esperanzas con que se acometió. Ha dejado muchos baches a la hora de analizar ciertos aspectos que son propios de un género creativo o de un hecho en realidad simbólicamente cultural. Bueno, se me cortó internet y acá volvemos, vuelvo a compartir en mi casa y continuamos. A veces los métodos científicos han demostrado su valor en un sector muy restringido o con una técnica limitada, como el empleo de la estadística en ciertos métodos de crítica textual. Pero la mayoría de los promotores de esta irrupción científica en el terreno de los estudios literarios han confesado su fracaso y acabado en el escepticismo, la no creencia de la posibilidad de aplicar los métodos de las ciencias naturales al estudio de la literatura, o se han confortado con engañosas ilusiones sobre los éxitos futuros del método científico, como por ejemplo Ivor Richard, que solía referirse a los futuros triunfos de la neurología como solución segura de todos los problemas literarios. Más adelante, habremos de volver sobre algunos de los problemas que plantea esta extendida aplicación de las ciencias naturales a los estudios literarios, porque en efecto no pueden desecharse demasiado fácilmente y además es indudable que existe un amplio campo de la metodología en que las metodologías entran en contacto e incluso se superponen. La fuerza del estudio de las ciencias naturales sobre el estudio de las ciencias hechos sociales no es algo que se dé solo en el campo de la literatura, sino que, por ejemplo, cuando ustedes aborden algunas problemáticas de educación, van a ver
cómo este método o esta manera de entender el estudio de un objeto de las ciencias naturales y la racionalidad también ha sido aplicado al ámbito de los hechos históricos, educativos, cuestiones que son pura y exclusivamente del campo de lo social. De la misma manera en el campo de lo cultural, no solo la literatura, sino cualquier manifestación o lenguaje artístico en el que se esté expresando de manera artística. A todos los tipos de conocimientos sistemáticos les son comunes métodos fundamentales como la inducción, la deducción, el análisis, la síntesis y la comparación, y acá lo que ustedes tienen es un poco una enumeración de diferentes métodos que se utilizan en investigación. Inducir, deducir, analizar, sintetizar, comparar. Pero es manifiesto que la otra solución se recomienda. La investigación literaria tiene sus métodos válidos, que no siempre son los de las ciencias naturales, pero que no obstante son intelectuales. Por lo tanto, y acá tenemos una importante afirmación, el método de estudio de las ciencias sociales o de la literatura, de la crítica literaria, es un método intelectual. Dentro del campo, como decíamos al inicio, los estudios literarios son un tipo específico de saber erudito que tiene un método intelectual de análisis. Solo una concepción muy angosta de la verdad puede desterrar del reino del saber las conquistas de las humanidades. Ya mucho antes de operarse el moderno desenvolvimiento científico, la filosofía, la historia, la jurisprudencia, la teología, incluso la filología, habían forjado métodos válidos de conocimiento. Sus conquistas pueden haber quedado eclipsadas por los triunfos teóricos y prácticos de las ciencias físicas modernas, pero no obstante son reales y duraderas. Cabe, perdón, me perdí cuando moví la pantalla. Y cabe resucitarlas o remozarlas fácilmente, a veces introduciendo en ellas alguna modificación. Lo que hay que hacer es simplemente admitir que existe esta diferencia entre los métodos y fines de las ciencias físico-naturales y los de las humanidades, y acá sintetizamos la idea principal. Los estudios literarios tienen sus propios métodos intelectuales porque el objeto de estudio que se está analizando es distinto al objeto de estudio que analizan por ejemplo, una investigación en ciencias físico-naturales. Ahora bien, definir esa diferencia constituye un problema complejo. Ya en 1883, Guillermo Dittrey estableció la distinción entre los métodos de las ciencias naturales y los de la historia en función de una contraposición entre explicación y comprensión. Bien, en todo este párrafo tenemos un recorrido del trabajo de Dittrey en relación a esta distinción. Nos interesa pasar al párrafo siguiente. ¿Qué dice? El estudio cabal y completo de los problemas supondría zanjar problemas como la clasificación de las ciencias, la filosofía de la historia y la teoría del conocimiento. Con todo, unos cuantos ejemplos concretos pueden indicar al menos que existe un problema real con que se ha de enfrentar el estudioso de la literatura. Y acá llegamos a algo que sí nos interesa remarcar, que es, ¿por qué estudiamos a Shakespeare? Pregunta, ¿por qué Shakespeare es importante dentro de el momento histórico y al lado de los otros escritores contemporáneos a sus obras? ¿Por qué Shakespeare y no otro? ¿Qué tiene Shakespeare que otros nos tengan? Y acá nos vamos a un tipo de estudio o de análisis del hecho artístico, de la obra literaria, que implica una observación de la obra de manera individual dentro de un contexto general. Una lucha entre lo individual y lo universal que hace que una obra sea considerada como imprescindible dentro del canon de estudio de la literatura. ¿Por qué estudiamos a Shakespeare? Es palmario que primordialmente no nos interesa lo que tenga en común con todos los hombres,
porque en tal caso lo mismo podríamos estudiar a otro hombre cualquiera, y que tampoco nos importa lo que tenga en común con todos los ingleses, con todos los hombres del Renacimiento, con todos los hombres de la época isabelina, con todos los poetas, todos los dramaturgos, o aún con todos los dramaturgos isabelinos, porque entonces cabría estudiar con igual justificación a Dekker o Heywood. Lo que queremos es penetrar qué es lo peculiar de Shakespeare, qué es lo que hace que Shakespeare sea Shakespeare, y esto constituye evidentemente un problema de individualidad y de valores. Lo que interesa no es saber qué tiene en común con todos, sino qué tiene de diferente de todos, qué hace que Shakespeare sea Shakespeare, y que no todos o nadie sea igual a Shakespeare. Incluso al estudiar una época, un movimiento, una literatura nacional determinada, el estudioso de la literatura se interesará por ella como individualidad, dotada de cualidades y rasgos característicos que la distinguen de otras individualidades separadas. Y es un poco lo que nosotros hacemos. ¿Por qué elegimos los cuentos que elegimos? ¿Por qué este cuento y no otro? Porque este cuento tiene una particularidad individual que tal vez no se repita en ningún otro, como para observar cuál es la importancia o el motivo de leerlo. Ejemplo, Cielo, Cielo de Claraboyas tiene un trabajo sobre el campo semántico del color negro sumamente particular, y que cada vez que yo quiero trabajar, por ejemplo, o observar el uso del campo semántico, Cielo de Claraboyas es un cuento que lo manifiesta de una manera impecable, como vamos a decir el Silvino Campo. Entonces, ¿qué tiene ese cuento? ¿Por qué? ¿Por qué Cielo de Claraboyas para observar campos semánticos? Porque tiene eso, ese objeto, esa individualidad que no tiene otro relato, tal vez contemporáneo, o que otros relatos lo tienen, pero en menor medida trabajado. Por ejemplo, para darles un ejemplo de un cuento que está dentro de los cuentos que estamos leyendo, y qué particularidad o peculiaridad elegimos de ese cuento. La tesis de la individualidad, que este es un poco el camino de análisis que está planteando como posibilidad, observar lo que hace que una obra sea tan importante por su individualidad y particularidad, que no quiere decir que no tenga rasgos generales a otras obras, porque justamente yo puedo decir que Shakespeare es Shakespeare, pero ¿por qué? Porque comparo las individualidades que tiene Shakespeare y que no aparecen en otras obras. O sea, estoy observando en comparación con los otros que hay algo que esta obra tiene que esta no tiene. Pero sí estoy observando una universalidad de obras para decir cuál es la particularidad de una. Esta forma de analizar plantea justamente esto. La tesis de la individualidad puede apoyarse también en otro argumento, cuál es el de que los intentos de hallar leyes generales en la literatura han fracasado siempre. Siempre hay una obra que tiene un eje, una individualidad, algo que otra no ha tenido. Vuelvo a repetir, por ejemplo, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Única novela que escribe Rulfo, es una de las novelas más importantes de la literatura latinoamericana y de la literatura universal. Una particularidad, algo que rompe el eje de lo general o de lo que se venía escribiendo hasta el momento. La llamada ley de la literatura inglesa, formulada por Luis Casamín, la oscilación del ritmo del espíritu nacional inglés entre dos polos, el sentimiento y el intelecto, acompañada por la afirmación de que esas oscilaciones van haciéndose más rápidas cuanto más nos acercamos a la edad contemporánea, o ¿es trivial o es falsa? Falla por completo al aplicarla a la era victoriana. La mayoría de estas leyes resultan ser solamente uniformidades, constantes psicológicas como acción y reacción a convención y rebelión, que, aunque estuvieran fuera de toda duda, no podrían decirnos nada verdaderamente significativo acerca de los procesos literarios. Mientras la física puede cifrar sus más altos triunfos en alguna teoría general que reduzca a una fórmula la electricidad y el calor, la gravitación y la luz, no cabe formular una ley general que satisfaga los imperativos de los estudios literarios. No existe una ley que diga toda obra literaria escrita entre el siglo XIX y el siglo XX tiene estas características. No todas. No podemos hacer una ley, pero sí podemos decir que un elemento expuesto a una determinada temperatura en un determinado momento reacciona de una determinada manera. Es observable y comprobable. No pasa eso con el hecho social o con el hecho artístico.
Cuanto más general sea, tanto más abstracta y por lo mismo más vacía parecerá, y tanto más se hurtará a nuestra aprehensión el objeto concreto de la obra de arte. Hay pues dos soluciones extremas de nuestro problema. Una puesta de moda por el prestigio de las ciencias físicas identifica el método científico con el método histórico, conduciendo a una simple acopio de hechos o al establecimiento de leyes históricas sumamente generalizadas. La otra, negando que la investigación literaria sea una ciencia, afirma el carácter personal de la comprensión literaria y la individualidad e incluso la unicidad de toda obra literaria como única. Fíjense que estamos leyendo una síntesis. Entonces, tenemos dos soluciones extremas: llevar las ciencias naturales al hecho literario, no pudiendo lograr leyes generales que expliquen el proceso de creación. La otra, entender el método de análisis de la literatura desde lo que se llama un carácter personal de comprensión, y observar la obra desde sus individualidades o unicidades particulares. Pero en su formulación extrema, la solución anticientífica tiene también evidentes peligros. La intuición personal puede conducir a una simple apreciación emocional, a un complejo subjetivismo, lugar a donde no debemos caer. Subrayar la naturaleza individual o incluso única de toda obra de arte, aunque sea saludable como reacción contra generalizaciones fáciles, es olvidar que ninguna obra, y acá está lo que yo les decía antes, puede ser totalmente única. Comparte generalidades o comparte características con otra obra, pero tiene algunas que las hacen peculiares, porque entonces sería completamente incomprensible. Es cierto sin duda que no hay más que un Hamlet, o incluso que solo existe un Trist o un Joyce Gilman, pero también un montón de basura, pero también un montón de basura es único, en el sentido de que todas sus proporciones son precisas, la posición, las combinaciones químicas no se pueden reproducir exactamente. Acá hay una comparación. Si bien todo objeto es único, ciertos rasgos, porque tiene ciertas particularidades, también tiene ciertos rasgos que comparte con otros. Por eso pertenecen a un movimiento, porque tienen rasgos en común, pero hay algo que las hace únicas. Ejemplo, para rendir un examen final de literatura, elijo una obra, perfecto, desarrollo el contexto, desarrollo el movimiento, las generalidades que tienen relación a otras obras contemporáneas, pero ¿cuál es la individualidad? ¿Qué hace que esta obra sea tan importante? Es como preguntar por qué Shakespeare es Shakespeare en este momento, y ahí tienen una manera de resolver un final de literatura, por ejemplo, siendo totalmente creativos. Recuerdo uno, y se los digo así, hace muchos años, con la profesora también, Nadia Sabi, que está en el profesorado, rendimos juntas literatura española, y nos presentamos con una pregunta que era: ¿por qué La Celestina es la obra maestra de la literatura española entre los siglos tal y tal? Y nuestro desarrollo estuvo enfocado a demostrar cuáles eran las particularidades e individualidades que La Celestina tenía en relación a todas las otras obras, partiendo de lo común, de lo general, hasta llegar a lo estrictamente particular, que la convertía en la obra maestra en ese periodo histórico. Por ejemplo, eso fue lo que nosotros habíamos preparado como examen final, partiendo un poco de la justificación de esta teoría o análisis para observar una obra literaria en un determinado momento. Bien, pero también un montón de basura. Además, todas las palabras de toda obra de arte literario son por su misma naturaleza generalidades y no particularidades. La disputa entre lo universal y lo particular en literatura perdura de que Aristóteles afirmó que la poesía es más universal y por tanto más filosófica que la historia, que solo atiende a lo particular, y desde que Samuel Johnson afirmó que el poeta no debe contar las listas del tulipán. Los románticos y la mayoría de los críticos modernos no se cansan jamás de subrayar la particularidad de la poesía, su textura, su carácter concreto. Pero hay que reconocer que toda obra literaria es general y es particular, o mejor quizás es tanto individual como general. Y acá tenemos la idea central.
La generalidad la hace ser parte de un movimiento, la particularidad la hace ser única en ese movimiento. La individualidad puede distinguirse de la particularidad y unicidad completa. Toda obra literaria, como todo ser humano, tiene sus características individuales, pero también comparte propiedades comunes con otras obras de arte. Lo mismo que todo hombre comparte determinadas características con la humanidad, con todos los que pertenecen a su sexo, nación, clase, profesión. Podemos pues generalizar sobre las obras de arte, sobre el teatro isabelino, sobre toda la poesía dramática, sobre toda la literatura, sobre todo el arte. La crítica literaria y la historia literaria intentan una y otra caracterizar la individualidad de una obra, de un autor, de una época o de una literatura nacional. Pero esta caracterización solo puede lograrse en términos universales, sobre la base de una teoría literaria. La teoría literaria es un órgano metodológico, es la gran necesidad de la investigación literaria en nuestros días. Ocioso, para cerrar un poco esto que venimos hablando, ocioso es decir que este ideal no disminuye la importancia de la comprensión y el goce como condiciones previas de nuestro conocimiento de literatura y por tanto de nuestras reflexiones sobre ella, pero solo son condiciones previas. Decir que los estudios literarios solo sirven para el arte de la lectura es concebir erradamente el ideal del conocimiento organizado. Los estudios literarios son una forma de saber organizado con un método intelectual que observa un objeto de arte. Cerrando un poco la idea. Aun cuando el término lectura se emplee con la amplitud suficiente para que abarque la comprensión y sensibilidades críticas, el arte de leer es un ideal de cultivo puramente personal. Con tal, es sumamente conveniente y sirve también de base de una amplia difusión de la cultura literaria, pero no puede sustituir a la concepción de lo que hemos llamado investigación literaria. La lectura no sustituye la investigación. La investigación o los estudios literarios son, repito nuevamente, una forma de saber erudito que tiene un método de análisis sobre su objeto de estudio. Y ahí terminamos y abarcamos entonces el capítulo número 1 de Wellen y Warren. Yo quiero compartirles, si me dan un minuto lo voy a abrir, la clase de teoría, me fui de donde me quería ir, acá estamos. La clase 2022, la clase anterior, acá, síntesis, esta quiero abrir, compartir. Fíjense, entonces, la literatura es un arte, los estudios literarios, el literario y sistemático a la vez, son una traducción a términos intelectuales de la experiencia de lectura, están en diferentes campos, actividad creadora, especie de saber erudición. La relación entre ambas, literatura y estudios literarios, plantea difíciles problemas que se han propuesto para los que se han propuesto diversas soluciones. Uno, algunos niegan que los estudios literarios sean conocimiento y aconsejan una segunda creación, a lo que se refuta que esto, en realidad, esto estaba en la primera parte, sería como una reduplicación de la obra de arte. Esta crítica creadora ha solido representar una inútil duplicación. El problema estriba en abordar intelectualmente el arte, en particular el arte literario. ¿Cabe hacer tal cosa? ¿Cómo es posible hacerlo? Respuesta es posible. Es posible utilizando los métodos de las ciencias naturales, y acá está la refutación. Esta transposición no ha colmado las esperanzas. La mayoría de los promotores de esta irrupción científica en el terreno de los estudios literarios han fracasado y acabado en el escepticismo. Segunda respuesta, la investigación literaria tiene sus métodos válidos que no son los de las ciencias naturales, pero que sí son intelectuales. Justificación, que no es lo mismo que refutar, sino que esto está justificado. Existe una diferencia entre los métodos y fines de las ciencias físicas naturales y las humanidades. Los científicos tratan de establecer leyes generales, en tanto que los historiadores se esfuerzan por aprender el hecho único, que no se repite y que hace que una obra sea tan importante en su momento particular. 3. La tesis de la individualidad y de los valores de comprensión. Existe un problema real con el que se ha enfrentado el estudioso de la literatura. ¿Por qué estudiar tal escrito? ¿Por qué? ¿Qué es lo peculiar de él? Y acá está justamente lo que yo expliqué unos minutos antes en la lectura. La última, toda obra literaria es particular y es general a la vez, en tanto individual como general.
Toda obra literaria tiene sus características individuales, pero comparte propiedades comunes con otras obras de arte. Y para cerrar, la crítica literaria y la historia literaria intentan, una y otra, caracterizar la individualidad de una obra, de un autor, de una época o de una literatura nacional. Pero esta caracterización solo puede lograrse en términos universales, sobre la base de una teoría literaria. La teoría literaria tiene como base un órgano metodológico, una forma intelectual de abordar el objeto de estudio, y se formula desde la investigación literaria. Todo lo que leímos está sintetizado en este cuadro. Bien, de esta manera damos por finalizada entonces esta clase, un poco teórica de lectura, pero es muy importante que vayamos adentrándonos en la posibilidad, en la capacidad, en las habilidades necesarias para leer este tipo de textos, que son los que nos van a permitir a nosotros abordar las obras de literatura en las asignaturas de literatura, para poder empezar a comprender cuáles son esos rasgos únicos y peculiares que las docentes nos están señalando en cada una de las obras. Cuando ahora ustedes vean a sus profes de literatura decirle, esta obra es tan importante por esto, bien, ese es el método de análisis intelectual que se propone para observar cuál es la particularidad que hace que una obra sea única dentro de la generalidad y la universalidad del campo de la literatura. Bien, besos para todos y seguimos viéndonos en las siguientes clases.